A el cuarto webinar. Hoy día presentamos una charla de Dr. Luis de los Santos Valladares por los sedimentos y diatomeas en el río Cañete. Luis. Bien, buenos días a todos. Disculpen por la falla técnica. Voy a presentar las pantallas de esta manera debido a que si lo pongo en presentación full pantalla se va la señal en cuanto a la voz. Entonces, voy a hablar el día de hoy sobre tres cosas importantes. En primer lugar, la microscopía. La técnica que hemos usado para el estudio de los sedimentos. Me voy a concentrar en morfología de los sedimentos luego para pasar a las diatomeas encontradas en el río Cañete. Y al final, hablar sobre el trabajo futuro. Brevemente, nosotros en el colegio hemos estudiado, hemos utilizado un microscopio óptico para observar muestras de sangre o muestras de cebolla o muestras de células de cebolla o insectos. La mayoría está familiarizado con microscopio óptico. Sin embargo, en este proyecto estamos usando además microscopía electrónica. Microscopía electrónica puede ser dividido en dos importantes aparatos. Uno, que es el microscopio electrónico de transmisión, y otro, el microscopio electrónico de barrido. ¿Qué se diferencia con el microscopio óptico? En que ambos microscopios electrónicos son de mayor resolución. Pueden observar objetos mucho más pequeños, el orden de los nanómetros. Microscopio óptico a la justa se alcanza para 2 micras o 1 micra de resolución. Sin embargo, el microscopio electrónico de barrido y el microscopio electrónico de transmisión pueden abarcar 10 nanómetros hasta menos de 10 nanómetros. Entonces, la diferencia también radica en que en el microscopio óptico se usa un haz de luz, mientras que en el microscopio electrónico se utiliza haz de electrones. Las lentes en el microscopio óptico son borosilicatos o silicatos, cuarzo, mientras que las lentes en el microscopio electrónico son lentes electromagnéticas. Estas lentes electromagnéticas van a hacer que nosotros refinemos el haz de electrones o lo anchemos. Es un juego de lentes electromagnéticas. La diferencia entre un microscopio electrónico de transmisión y un microscopio electrónico de barrido es que en el microscopio electrónico de transmisión los electrones van a pasar la muestra, van a transmitir la muestra y van a hacer llegar estos electrones a una cámara que nos va a dar la señal. Mientras que en el microscopio electrónico de barrido van a interactuar, los electrones incidentes interactúan con la muestra para generar electrones retrodispersados o electrones secundarios que a la vez van a incidir en una pantalla y van a ser llevados a la computadora, los cuales me van a dar una señal. Esa señal va a ser transformada en la imagen o la composición química. Entonces aquí, el microscopio óptico, can you hear me? Can you hear me? Justus? I am online? Luis, yes, we can hear you, yes. Yeah. Okay, go ahead then. Okay, go ahead. Entonces, la diferencia en el microscopio óptico está a la izquierda. Uno se utiliza el haz de luz y en el microscopio electrónico el haz de electrones. Y estas son las características. El microscopio electrónico es de mayor resolución. Este es un ejemplo típico de microscopio electrónico. En Cambridge tenemos muchos microscopios electrónicos. Y este es uno de los típicos que se utiliza, es el XL30, que es estándar. Philips XL30, que es estándar y se puede, a nivel mundial y muchos laboratorios lo tienen. La mayoría de universidades debe tener un microscopio electrónico de barrido, al menos para hacer investigación. Esto es una fotografía de los investigadores de la Universidad Nacional de Cañete que visitaron la Universidad de Cambridge en febrero. En esta fotografía podemos observar a los dos investigadores, la investigadora Catherine Sánchez y el investigador Alex Pacheco, los cuales nos visitaron y aprendieron sobre esta técnica. Aquí en la figura de la izquierda podemos ver una foto en la cual están ambos investigadores en la preparación de las muestras para luego
llevarlos al microscopio. En la parte de la derecha estamos observando una foto en la cual les estoy explicando a los investigadores cómo se debe utilizar el equipo, y inclusive ellos mismos tomaron algunas imágenes, las muestras que ellos deseaban. Entonces fueron entrenados en el uso de este equipo. Y aparte en otras técnicas también, no fue lo único que aprendieron cuando llegaron allá. Entonces ellos ya están capaces de poder capacitar a los investigadores de la Universidad de Cañete en esta técnica. ¿Por qué es importante la microscopía óptica y la microscopía electrónica para el estudio de los sedimentos? La microscopía nos va a proveer una estimación de más o menos del origen del medio ambiente, la composición del sedimento, observando su morfología, su color, su redondez, su suavidad de la superficie de cada partícula. Por ejemplo, el color me va a dar en cierta medida una aproximación de la composición. Si es amarillo, si es rojo, por lo general es rojo muy oscuro, es óxido de hierro, y depende del tipo de óxido de hierro, porque hay distintos tipos de óxido de hierro que son amarillo, rojo, negro, etc. Superficies que son brillosas, de los granos brillosos, por lo general son características de las arenas, de los granos del sedimento, de los granos de arena que han sido transportados en un río, sido transportados en un medio en agua. Mientras que las superficies opacas son por lo general encontrados cuando son arenas transportadas por el viento. La morfología, el contorno del grano me va a dar mucha información acerca del recorrido, la historia que ha tenido el grano de arena en viajar. Recordemos que el grano de arena se va a ir, inicialmente sale de unas rocas y se van a ir chocando y triturando entre ellas hasta volverse más finos. Aquí observamos la granulometría. En la granulometría podemos observar en qué categoría está un grano de arena. Estos son los tamaños de las partículas. En el tamaño alrededor de 50 nanómetros a 2 milímetros se encuentran los granos de arena. Si son más pequeños de 50 nanómetros, estamos hablando de granos de limo. Y mucho más pequeños aún, arcillas, los granos de arcilla. Más grandes que 2 milímetros, tenemos las gravas. Entonces, los granos de arenas están en el rango de 50 nanómetros a 2 milímetros. Ustedes han podido observar en el viento, llega a sus casas. La costa peruana es una zona desértica en los cuales corre un aire y el viento trae un polvo muy pequeño, ese es el limo, muy pequeño, los polvillos que uno pasa el dedo por la ventana y aparece un polvillo muy pequeño que es el limo. Entonces, como había mencionado, el contorno y el tamaño de los granos de la arena me va a dar información del viaje que ha realizado. Inicialmente, en el caso peruano, proviene, por lo general, viajan kilómetros y kilómetros desde los Andes y las rocas, y se va degradando esa roca en partículas. Y esas partículas van a ir tocando, si es en el río, chocan entre ellas y se va formando el contorno más redondo. Menos choque, menos redondez tiene el grano de arena. Más choques, más redondo. En el caso de la costa peruana, llega hacia el Océano Pacífico, y en el Océano Pacífico las olas hacen que vuelvan nuevamente hacia la orilla y regresen y haya una permanente choque entre los granos. Entonces, más redondos se vuelven los granos. Aquí tenemos en esta pantalla las esfericidades, los índices de esfericidad y la redondez. Podemos observar en la esquina superior derecha, más esférico,
y más redondo. Significa que ha viajado mayor distancia este grano de arena. Y en la esquina inferior izquierda tenemos un grano de arena, por ejemplo, muy angular y con poca esfericidad. Por lo general es que ha viajado menos. Podemos observar en la siguiente pantalla, igual, los índices de esfericidad con los índices de redondez. ¿Qué es lo que tenemos que abarcar para muchos casos de los granos de arena de Cañete, que nos va a servir esta tabla? Entonces, como había mencionado inicialmente, en el caso de los ríos, los granos son más brillosos. Los granos de arena son más brillosos por el contacto con el agua, mientras que en el caso del viento es más opaco. Y en el caso del viento tiene unas partículas mucho más pequeñas en la superficie, que es el limo. En los casos de los corales, por ejemplo, es más transparente. Va a depender los granos, entonces, de las arenas, de los sedimentos, va a depender de muchos factores, de la composición química, de la densidad y la dureza de la piedra, de la componente mineralógica, y del medio, si es viento o si es agua, del medio en que ha sido transportada. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra del río Cañete en el punto RC1, que está casi cerca casi cerca al mar, no exactamente, pero está en el pueblo. Aquí en esta imagen podemos observar que la partícula es más o menos de 0.1 milímetro. 0.1 milímetro. Una micra más o menos alrededor. 1 a 10 micras. Depende de los granos, no son uniformes. Y podemos observar en los contornos, estos contornos no son muy redondos. Quiere decir que no ha llegado, y justamente estas muestras no es colectada del mar exclusivamente, de la playa, de la boca del río, no. Es más adentro, la boca del río, que le voy a ir mencionando más adelante en las siguientes transparencias. Podemos observar también en la parte derecha inferior un poco de limo, ¿no? Granos muy, muy pequeñitos que ya se escapan de las arenas. Entonces, ¿por qué es importante la granulometría y conocer estos granos de arena? Porque es aplicado en Cañete y en el Perú. ¿En qué se aplica estos granos de arena? Si nosotros recorremos el río Cañete, vamos a observar chacras y vamos a observar casas hechas de adobe. Entonces, los pobladores que viven a las orillas del río Cañete y alrededor, en realidad en toda la costa peruana y el Perú, fabrican sus adobes para construir sus casas. Estos adobes utilizan el barro, por lo general del río, con un poco de arena y una pequeña cantidad de paja. Muchas personas tienen diferentes formas de usar esta arena, su propia receta. Finalmente es secado al sol y algunos inclusive los usan fuego para secarlos y ponerlo como ladrillo ya. Y hacen sus respectivos, construyen sus respectivas viviendas. La mayoría es muy popular esto en Perú. Ustedes lo conocen. Y con el tiempo se va degradando. Entonces, la arena es utilizada por los pobladores para construir, aparte del lodo, del barro, para construir sus viviendas a partir de los adobes hechos con este material. No solamente a modo local y rudimentario, sino también en la industria de la construcción. En la industria de la construcción se utiliza arena para realizar, por ejemplo, en el terrajeo, en los terrajeos.
Aquí tenemos una imagen de un anuncio en el cual ofrecen arena de río para la construcción. Ahora, ¿por qué arena de río? Me disculpa un momento, solamente quiero saber si están en línea. Justus, can you tell me you are online? Can you hear me? Yes. Hello. Okay, I will continue. Okay. Entonces, en este anuncio podemos encontrar que están ofreciendo arenas de río. En el tercer producto dice arena de río. ¿Por qué no arena de la playa, del mar? Porque la arena de la playa, a pesar de que es más redondo, ¿no? La arena de la playa contiene restos de huesos que al ser chancados con la arena en sí, con los silicatos, entonces van reaccionando y van formando, es el calcio componente de las conchas, de los huesos, de los restos, forman parte del grano de arena. Y este calcio no se reacta, no hace un buen bonding o un buen enlace con la cementita o con el cemento que se utiliza para la industria de la construcción. Además también, esta arena de mar, la arena del mar, tiene también sales. El contenido de sal es mayor que en la arena de río. Y esta sal también no es un buen pegamento, previene, digamos, que haya una buena reacción entre el cemento y el silicato correspondiente a la arena. Es por eso que la arena de río es mucho mejor, porque tiene más silicatos y menos restos de huesos o de conchas o de otros restos que puedan prevenir la adhesión con el cemento. ¿Y por qué es importante esto? Es importante debido a que si no usamos bien, supongamos que utilizamos arena de mar, entonces vamos a encontrar este problema muchas veces en nuestras casas. La cantidad de sales alcalinas que son solubles en el agua, que son utilizados en la construcción, se va a generar la salitre, lo que llamamos en el Perú, y se va a ir descascarando ayudado por la humedad, por el agua, por filtraciones de agua, se va a ir descascarando. Es por eso que se recomienda a todo el público, lógicamente, que se aseguren que la arena que le van a vender para hacer sus construcciones sea arena de río, o al menos que no lo mezclen con arena de playa, ¿no? Del mar. Entonces, ¿por qué? Rápidamente, porque la arena de mar tiene más calcio, producto de los huesos y las conchas, y tiene más sal, ¿no? Entonces, no se eviten la arena de mar. Entonces, arena de río. Además, también, esta arena contiene bastantes silicatos, dióxido de silicio. Es la mayor cantidad, más del 70% de componente de un grano de arena es sílica, o sea, cuarzo, o sea, dióxido de silicio. Y este dióxido de silicio, al ser calentado, forma el vidrio. Pero si yo caliento la arena directamente, me va a formar el vidrio. Bueno, tenemos que aumentar carbonato de sodio. ¿Y por qué el carbonato de sodio? Porque el carbonato de sodio, al aumentar y al ebullir el dióxido de silicio, o sea, la arena, va a hacer que el punto de fusión baje. Sin de sodio, entonces el punto de fusión tendríamos que usar hornos mucho más poderosos para que esa arena se derrita propiamente. Entonces se usa el carbonato de sodio para bajar el punto de fusión y utilizar menos temperatura, para derretir esta arena a menos temperatura. También la cal, el óxido de calcio, que también lo llaman cal viva, ¿no? Que me va a prevenir que haya fisuras en la formación del vidrio, que no haya fisuras, que
que los granos, que la frontera de granos sean menores, que no haya mucha frontera de granos, que sea más uniforme, y a fin de que sea más transparente y que no se rompa, y sea más resistente el vidrio. Entonces el vidrio proviene de la arena, lógicamente, porque es, la mayor cantidad de silicio, dióxido de silicio está en la arena. Si usamos colorantes naturales, por ejemplo, uso hierro, puedo formar el color verde, vidrios de color verde. ¿Significa que el hierro de color verde? No, no. Es el hierro se va a utilizar para formar el color verde en el vidrio. Celeste en el cobre, por ejemplo. Azul oscuro, cobalto, y así, diferentes coloraciones. Entonces, es muy importante estos datos porque hay aplicaciones de las arenas. Y nosotros tenemos que estar prevenidos para nuestras construcciones, por ejemplo, el caso de, ustedes han escuchado mucho seguramente el caso de Huancavelica. En el caso de Huancavelica, en el río Ichu, los pobladores utilizan el barro del río Ichu, el sedimento del río Ichu, para construir sus adobes y sus casas. Y se ha encontrado que tienen restos de mercurio de la época de la colonia, que cuando se explotaba, se sacaba el oro de ahí. Entonces, inclusive hasta ahora perdura. Y eso causa cáncer. Muy importante, entonces, estudiar los sedimentos. El sedimento, la arena, suelos de los ríos, en el caso del río Cañete. ¿Por qué también es importante? Porque hay presencia de diatomeas. Las diatomeas son el fitoplancton, son microalgas unicelulares. Y estas diatomeas son prácticamente unas células. Y como son células, tienen un núcleo, tienen un nucleolo, tienen un complejo de Golgi, tienen una pared celular, etc. Todas las componentes que tiene una célula. Y además están encapsuladas. Están encapsuladas en un material poroso llamado frústula. ¿Y de qué está compuesto este material poroso llamado frústula? Está compuesto de dióxido de silicio hidratado. Quizá algunos podrían pensar, no, las frústulas están de calcio. No, no, es dióxido de silicio hidratado. Ahora, ¿qué diferencia? Que hay dos tipos muy grandes dependiendo de la frústula. La frústula es, digamos, el caparazón, es la envoltura, es la cápsula de la diatomea. Dependiendo de la geometría, se clasifica en dos grandes grupos. Uno que son las penadas y las céntricas. Las penadas tienen una simetría biaxial, ¿no? Uniaxial. Hay un eje y hay una simetría. En la parte izquierda o la parte de arriba es idéntico que la parte derecha, que es como un espejo. Mientras que las céntricas, como aparecen acá en la figura de color negro, la céntrica está en la parte derecha, tiene una simetría radial. En el Perú existen las que predominan son las penadas. O sea, las diatomeas, o sea, las microalgas, el fitoplancton, que son alargados, tienen simetría uniaxial. Estos son los tipos. Y además, lógicamente, aquí está abajo, es el núcleo, ¿no? Y las paredes celular, ¿no? Aquí abajo podemos ver una fotografía de canto y una fotografía, digamos, frontal. ¿Por qué es importante estudiar las diatomeas? Porque son bioindicadores. Son bioindicadores. Por ejemplo, en esta figura podemos observar de la literatura, podemos observar cómo el núcleo, que está, digamos, en cualquiera de ellos, la primera figura de cualquier grupo que aparezca en la pantalla, es la normal. Por ejemplo, en la A, fijémonos en la A, ¿no? En la A,
vamos a encontrar una nixia, por ejemplo, que tenemos una de las especies que tiene el núcleo, está bien posicionado en el centro. Sin embargo, cuando se reacta con hidracida, el núcleo va a ser alterado. ¿Cómo es alterado? En algunas especies, el núcleo va a moverse, digamos, ya no va a estar en el centro, va a estar hacia arriba, en la parte de arriba, o un extremo dentro de la diatomea. O también puede ser fragmentado. El núcleo se fragmenta. Pueden observar ustedes en algunas figuras, en la figura A, por ejemplo, se ha movido el núcleo, ¿no? O también se ha fragmentado el núcleo, ¿no? Y también se puede romper ese núcleo. Entonces, la diatomea sufre de acuerdo al contaminante que se tenga. En este estudio, por ejemplo, es un estudio con hidracida. ¿Cómo afecta en el núcleo la hidracida de las diatomeas? Hay varios estudios, pero aún así es un mundo por explorar. Hay muchas cosas que faltan realizar. Inclusive hay controversias en el uso de diatomeas como bioindicadores. Es aceptado que es muy buen bioindicador. Sin embargo, estas diatomeas van a sufrir alteraciones y algunos dependiendo del contaminante, dependiendo del medio ambiente, dependiendo de la salubridad, dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, aquí podemos observar también de la literatura, cuando hay una alteración con exceso de cobre. Esto es a nivel experimental, ¿no? A nivel de laboratorio, ¿no? Lo que sucede en la membrana celular, ¿no? En esta membrana celular, igual, va destruyendo la membrana celular, ¿no? Y en la parte izquierda, la primera figura representa una imagen de una diatomea saludable. En la figura A es una especie navícula y en la figura B es una ánfora. La figura A, entonces, la diatomea, 0% de cobre es normal. Y luego se va destruyendo la membrana celular a medida que se va aumentando la concentración del cobre. Igual sucede con la otra tipo de diatomea. Además, también hay otras formas de alteraciones. Por ejemplo, unas alteraciones en las frústulas. Recordemos que son las frústulas. Las frústulas son las cápsulas de las diatomeas, del fitoplancton. Las cápsulas, o sea, la caparazón de estas diatomeas. ¿Qué longitud tiene? Más o menos esa escala son 10 micrómetros. 10 micras. Por lo general, 10 micras es a 100 micras, hasta 1 milímetro puede llegar a medir las diatomeas, ¿no? Las frústulas, por ejemplo, pueden tener alguna deformación o el tamaño puede ser alterado. Si tengo un tamaño inicial, dependiendo del medio ambiente que se desarrolle, si hay alta alcalinidad o hay alta salubridad o hay alta contaminación antropogénica, o hay, por ejemplo, lo que sucede cerca de los terrenos de cultivos, hay un drenaje de los pesticidas e insecticidas o abuso de fertilizantes y llega hacia el río y eso afecta a las diatomeas. Entonces, el tamaño de las diatomeas va a disminuir. Y finalmente, ¿por qué es importante también? Porque ¿quiénes son los que comen estas diatomeas? Son las truchas, son los camarones. Es por eso muy importante estudiar estas diatomeas, ¿no? Y prevenir inclusive cómo son afectadas. Aquí hay otra figura, también de la literatura, que me está hablando acerca de la morfología, cómo se deforma la morfología de las diatomeas, tanto interna como externamente. La figura inicial, la A de cada grupo, inicial es la correcta. Y luego
va cambiando dependiendo de del contaminante o el medio ambiente que esté siendo en el que se encuentra esta diatomea. Finalmente, aquí en las deformaciones de las frústulas, que recorremos, del caparazón, digamos, ¿no? de la envoltura de estas diatomeas, pueden ser reformadas dependiendo de las alteraciones medioambientales o antropogénicas en los cuales se encuentran. Los tipos de diatomeas encontradas en el Perú. Son muchísimas especies. Sin embargo, esta es la que he podido recolectar de la literatura. La mayoría son naviculares, o sea, tienen forma de naves. Por eso son pennadas y son naviculares, ¿no? Son biaxiales, no son circulares, son biaxiales, como les había mencionado inicialmente. La mayoría son naviculares. Y ahí destaca una de ellas, que es una mutica variable peruviana, que le estoy subrayando aquí en oscuro, que es muy típico del Perú, de los ríos del Perú, exclusivamente de los ríos de la costa del Perú. Y también se destaca otras que son las pseudonichías, también son típicas del Perú. Las pinularias son típicas del Perú. Se encuentran muchísimo. No solamente en Perú, también en el resto de América, en muchos países de América. En Chile, Colombia, Ecuador y hasta el norte. ¿Va? En esta figura podemos observar 4 puntos de recolecciones de muestras de estas diatomeas. De los sedimentos, y en los sedimentos se encontró las diatomeas. Podemos ver, encontramos inicialmente cerca al Océano Pacífico, boca del río, ¿no? En la boca del río Cañete se recolectaron las muestras, tanto del lecho del río como de las orillas del río. En el punto 1, donde habíamos observado los granos que son muy irregulares, es del punto de Herbay Alto. También hemos recogido del puente Soxi, debajo del puente Soxi, y del puente Catapaya, de estos puntos que vamos a comparar ahora. Podemos observar aquí, por ejemplo, como había mencionado, esto es de la boca del río. En la boca del río, justo en la desembocadura del río, para llegar al Océano Pacífico, la desemboca del río Cañete para el Océano Pacífico, se observan las típicas que están señaladas con las flechas moradas, la típica navicular mutica peruviana, clásico, y se encuentra la mayoría, toda la costa peruana, típica. Los ríos, todos los valles Perú, o los ríos de la costa peruana. Bueno, excepto algunos de ellos, que luego les voy a mencionar. Y además también encontramos una pseudonichía, los restos, está en rojo, con la flecha rojo, una pseudonichía. Esta pseudonichía inicialmente se llamaba nichía, pero en 1994 cambiaron. Recordemos que actualmente no hay una base de datos, bueno, hay base de datos de grupos de investigación, de instituciones, base de datos de las diatomeas, pero una base de datos de una gran sociedad en el cual cataloguen exactamente todas las diatomeas es muy difícil de encontrar. Se encuentran como, inclusive hay controversias en algunos de ellos en los nombres. Entonces, la pseudonichía es encontrado también en las costas del Perú y se expanden en todas las costas del Océano Pacífico, desde Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y América del Sur, inclusive la parte de Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Toda la costa peruana y la costa americana, con el Océano Pacífico, encontramos estas pseudonichías. Y estas pseudonichías son muy resistentes al parecer. Producen, además,
unas biotoxinas que son también un poco dañinas. Si los come, por ejemplo, los camarones, entonces, y nosotros comemos al final estos camarones, dependiendo, podemos tener hasta dolor de estómago, ¿no? Ciertas enfermedades también. Y también hay otra especie que hemos encontrado, es una Navicula cuspiriata, señalado con amarillo, ¿no? Señalado con amarillo, la Navicula cuspiriata. También, en las figuras de abajo, hay una frústula larga, no está completa. Como no está completa, no podemos identificarlo bien, porque no está completa. Sin embargo, podría pertenecer quizá a una ulna, o podría pertenecer a una Ursolenia delicatísima. Delicatísima significa porque es muy quebradiza, porque es largo y muy, muy delgado. Cuando es muy delgado, entonces tenemos delicatísima. Y si es robustus, es, digamos, muy ancho y gordito. Es una de estas dos. En este caso, si no es reconocido, porque es una pequeña parte de lo que hemos observado, si tuviésemos todo completo sería genial. Si es una ulna, los márgenes son paralelos y son tolerantes a los metales pesados, estas ulnarias. Sin embargo, también resisten los metales pesados y prefieren doblarse, prefieren deformarse antes que morir. Pero son delicatísimas porque son quebradizas, ¿no? En el caso de la Ursolenia delicatísima. Esta Ursolenia delicatísima, en el segundo caso, se encuentra en el río Amazonas, más que en la costa peruana. Es por eso que si es una ulnaria delicatísima, entonces es muy extraño que se encuentre en la costa peruana, más que en la otra parte, en el lado contrario, en el Amazonas o en la selva peruana. ¿Qué es lo que podemos observar acá? En la boca del río, en la desembocadura del río, para el Océano Pacífico, esta muestra, podemos encontrar varias especies. En el lecho del río, y si recolectamos las muestras de las orillas del río, justo también en la desembocadura del río Cañete, también igual se encuentra la mayor especie encontrada es la Navicula cuspiriata, que también se ha encontrado en el lecho del río. Y estas, por lo general, esta especie se ha encontrado, vive justo en la parte superior de los sedimentos. No se entierra mucho. Por lo general, esta especie vive en la superficie del sedimento. Además, esta especie vive en aguas muy claras, muy limpias, ¿no? Además, también, bueno, puede navegar. No navega como un pez. No entendamos que las diatomeas se mueven como un pez. No, sino que las diatomeas, algunas especies, como esta especie, esta Navicula cuspiriata, tiene sus membranas internas, sus lípidos internos, su rafia, puede moverlo, ¿no?, internamente, y ese movimiento hace que de alguna manera se pueda mover lentamente. ¿Y se mueve para qué? Para encontrar a otra, y forman geometrías con otra. Se encuentra con otra y se encuentra con otra, inclusive forman geometrías, como cuando pones varios palitos de fósforo, digamos, en un vaso, y ellas tratan de encontrarse punta con punta, más o menos así, o espacio con espacio, tratan de juntarse con otras. Además, estas también, entonces, forman colonias, ¿ah? Tratan de no irse muy abajo del sedimento. Y además también aquí podemos observar en las figuras de abajo parte de su frústula. En esta parte de su frústula podemos observar que son del tamaño de algunos nanómetros de los poros que se tienen en la frústula.
Entonces, esos poros van a ayudar la parte exterior, o sea, en el agua, con la parte interior dentro de la célula, o sea, dentro de la diatomea. Hay una transferencia, tanto de nutrientes como que de excremento de la misma, o residuos que no utiliza estas diatomeas. Entonces, inclusive, la formación y reparación de la frústula. Si la frústula está un poco quiñada, mínimamente, lógicamente, no toda, entonces va a tratar de reparar a través de los poros. Internamente el dióxido de silicio va a regenerar nuevamente para parchar, digamos, la frústula. La frústula, recordemos que la frústula es la caparazón, ¿no? La cápsula de las diatomeas, ¿no? Entonces, viven por lo general en aguas frescas. ¿Qué significa? Que el agua es buena en la desembocadura del río. Bueno, al menos en la fecha que se recolectó las muestras. No es una especie muy abundante, pero es muy bonito porque las frústulas tienen unas geometrías muy, muy interesantes, como se puede observar ahí en el horno nanómetro. Hay un autoensamblaje del dióxido de silicio. En el punto de Herbay Alto, encontramos menos diatomeas, claro, porque estamos alejándonos más del Océano Pacífico. Recordemos que en la figura anterior, esta es la figura anterior, del lecho del río y de la orilla del río, encontramos mayor número de diatomeas, mayores especies, porque estamos muy cerca en las orillas, en la desembocadura del río, muy cerca al mar. Entonces el número de diatomeas es mucho mayor, y el número de especies es mucho mayor. Sin embargo, cuando ya vamos subiendo en la costa, en Herbay Alto, vamos a encontrar el número de diatomeas se va a disminuir. Podemos encontrar, por ejemplo, hay unas frústulas en la primera figura de la parte izquierda superior, la primera figura que encontramos en esta, es de la orilla del río, mientras que las otras figuras restantes son del lecho del río. En la orilla del río solamente encontramos unas cuantas frústulas quebradas, mientras que en el lecho del río podemos encontrar especies como la navícula peruviana, que es típica, como les había mencionado inicialmente, ¿no? Y también podemos encontrar una pinularia aquí. Pero es extraño que encontremos una pinularia porque estas pinularias tienden a flotar y además tienden a moverse. Y esta digamos, deformación en esta pinularia puede deberse a dos motivos. Una, que puede ser que que esté indicando que se haya movido, ¿no? O navegado, digamos, no camina, como les había indicado inicialmente. Sin embargo, también puede indicarnos que hay una deformación, como habíamos indicado en la transparencia inicial, que hay deformaciones de las frústulas. Habíamos indicado que hay deformación en las frústulas. Y como esta pinularia aquí, en esta figura RC1B que estoy señalando, esta pinularia significa que por lo general estos flotan, ¿eh? Están muy arriba en la superficie, en aguas quietas, muy arriba. Entonces, estas frústulas parece ser que es de una pinularia que podría ser, no puedo asegurar, porque necesitamos hacer más datos, podría ser que haya sido afectado por algún tipo que sea o contaminante o podría ser medio ambiente, mucha salinidad, mucha pH, etcétera, o también por algún contaminante antropogénico. No podemos afirmar 100% ahora. Sin embargo, necesitamos recolectar más diatomeas, más sedimentos para poder seguir analizando. Tengo que hacer política
alineándose con la columna. No, y eso arrastra también. Luis. Luis, we've lost your audio and the talk again. Can you restart? There's significant problems with his Wi-Fi. Probably a busy time of day where he is. What do we do? Well, let's just wait. Do you want to, do you have any of the rest of the talk that you could bring up? Well, he's very near the end of it now, so let me just check. You probably do have quite a number of those diatom slides. I do, yes. So if he doesn't get back to us in the next couple of minutes, I'll just draw it up and we'll... Well, why don't we just bring it up anyway, and then Yeah. if you go to the relevant slide. Actually, Lewis is no longer with us at all. He's not a participant at the moment. Right. Let me just see, so how far down did he get? Right. So he has gone through the diatom deformities, and he was then just outlining his discoveries in the Rio Cañete. And following on from that would be an outline of what the future fieldwork and research would be. Oh, he's back. Luis? Why don't you bring up the slides, Eustace? Okay. Oh, no, Lewis is back. Okay, we're getting no audio from you, Lewis. Hello, can you hear me? Hello. Yep. Yep. Yeah? Okay, yeah, okay. Yeah, it will just finish in some minutes because it is just not too much slides. Okay, just a few slides more and we will finish, okay? So, unos slides más, porque hay problemas técnicos y finalizo, ¿ok? Bien, entonces estaba diciendo que en este Herbay Alto, en la parte del lecho del río, encontramos esta pinularia que podría ser que sea por algún tipo de alteración, como habíamos mencionado inicialmente, que hay unas frústulas que son deformadas por alguna alteración, ya sea del medio ambiente o donde está viviendo esta diatomea, o sea por lo que una alteración antropogénica. Perfecto.
Además también es muy extraño que esta pinularia esté en el sedimento, porque estas por lo general flotan. Tienen los lípidos que le utilizan a hacer como le permiten flotar y irse a la superficie y encontrar a otras pinularias y unirse pico con pico o lateral con lateral para formar geometrías. Esta pinularia entonces aparentemente ha sido sedimentada por algún motivo. Además también hay idéntico, hay una parte en el lecho del río que hemos encontrado que quizás sea una Ursulolenia delicatísima o una Ursulolenia delicatísima. Recordemos, la delicatísima es cuando es muy frágil y se puede romper. ¿Y por qué si es el segundo, en la Ursulolenia delicatísima, aquí pueden observar una especie de aguja. Esta aguja, por lo general, es la punta extrema de esta especie. Sería la punta extrema que se ha reportado en la literatura y se ha reportado y se ha encontrado en el Amazonas, tanto en Colombia como en Perú. Entonces, podría ser que sea eso. No está identificado aún, pero podría sugerir que pertenece a esas áreas, que es muy extraño que lo encontremos en la parte costa, no en la parte de en la parte de la selva se encontró, o sea, en la parte oriental pasando los Andes, pero en la parte occidental no. Bueno, y aquí estamos encontrando, al parecer puede ser eso. Tenemos que hacer más estudios para ver si es la especie. Aquí podemos encontrar una muestra del río Soxi, en el puente Soxi, disculpen, debajo del puente Soxi. Hay bastantes frústulas, y como están rotas estas frústulas, es tan difícil de identificarlas. Pero también hay restos estos restos que parecen un alien, son restos ya de escavatas, que ya no son diatomeas, sino otras especies más grandes de organismos que están viviendo en el río. Y en la parte alta, en el puente Catapaya, la parte más a los Andes, encontramos esta pseudonychia, ¿no? Recordemos que las pseudonychias son resistentes, son unos diatomeas resistentes, e inclusive estas diatomeas pueden sobrevivir a -6 grados Celsius, ¿no? O sea, justamente donde está la parte del río donde hace mucho frío, digamos, ¿no? Entonces, y estas diatomeas, recordemos que también tienen un ácido graso, ¿no? Y también que se puede ser usado también para hacer aceites, etc. Sin embargo, lo que estamos observando hasta el momento es que el número de diatomeas va disminuyendo con respecto si vamos subiendo hacia los Andes. Y cuando estemos más al mar, es mayor número de especies. Esto significa que son buenos bioindicadores, porque también cuando encontramos cerca de los lugares donde se ha utilizado bastante abuso de fertilizantes o insecticidas o fungicidas, entonces afectan a estas diatomeas y el número de diatomeas disminuye. ¿Por qué es importante también? Porque estas diatomeas pueden absorber metales pesados e hidrocarburos y me van a servir como bioindicadores. Puede preguntar a alguna persona, entonces estas diatomeas pueden ser utilizados para limpiar el río de metales pesados, hidrocarburos, etc. No es muy promisorio, puede servir más para como un bioindicador, para ver que ahí hay más metales pesados, más hidrocarburos, etcétera, que como para limpiar en sí. Porque para limpiar el río tendría que usarse muchísima diatomea, toneladas de diatomeas para que al final sea limpio esto, ¿no? Sin embargo, que el número de diatomeas, los volúmenes son muy pequeños, más me sirven como bioindicadores. Además, también pueden ser utilizadas para neutralizar la toxicidad de aluminio en los suelos ácidos. Se ha reportado en la literatura. Además, también pueden hacer
reducir la absorción del hierro y manganeso en los suelos. Esto quiere decir que las diatomeas van a producir también cadenas largas de ácidos grasos, disculpa, y estos ácidos grasos y estas diatomeas son, como son alimentos para el zooplancton, insectos acuáticos y también para, en sí para los camarones y las truchas, ¿no? En consecuencia. Y en consecuencia para nosotros, para los seres humanos. Entonces es importante, lógicamente, que estas diatomeas sean saludables para que estas especies puedan comer, ¿no? Los camarones, las truchas, etcétera, y nosotros también, ¿no? Y debido a que tienen muchos micronutrientes para las plantas, entonces pueden ser usados como fertilizantes. También pueden reaccionar con el calcio y magnesio y van a ayudar a la diseminación de fósforo y nitrógeno y potasio en las plantas. Y aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, podemos ver que hay unas especies de insecticidas y fertilizantes que en base de diatomea, tierra de diatomeas, que es comercial, digamos, ¿no? Entonces puede ser usado en esta, una de las aplicaciones, digamos, ¿no? Además, también son lógicamente más saludables, son menos dañinos para el medio ambiente, cosa que es unos insecticidas que utilizamos, el compuesto 2020, los tamarón y todos esos compuestos que nosotros utilizamos para fertilizantes, insecticidas, etc. Entonces, es mucho más, menos dañino para el medio ambiente, ¿no? Y el polvo de diatomea también puede ser utilizado como insecticidas, como se está mencionando ahí, ¿no? Porque van a deshidratar el exoesqueleto de los insectos, lo deshidratan y los insectos van a morir, ¿no? Son buenos bioindicadores utilizados para la determinación de condiciones ambientales. Aquí quiero mencionar un ejemplo. En el río Cañete, en estos puntos que estamos analizando, escuchen bien, hemos encontrado bastantes diatomeas. Todos los puntos, bueno, encontramos diatomeas. Y lógicamente el río Cañete se caracteriza por los camarones, bastante que hay camarones, etc. Y el agua, la presencia, significa que el agua está muy bien, no está tan mal el agua del río Cañete, hasta el momento. Necesitamos corroborar con mayores, por ejemplo, esa deformación de esas especies que habíamos mencionado inicialmente. Comparado con un río en el sur, específicamente con el río Moquegua, que hace años había estado también estudiando, y en el río Moquegua, difícil de encontrar diatomeas, solamente en algunos puntos, muy difícil de encontrar diatomeas en ese río. Recordemos que ese río Moquegua hay minas, etcétera, ¿no? Pero no encontramos muchas diatomeas en el río Moquegua, cosa que aquí en el río Cañete se encuentra diatomea. Significa que el río Cañete, comparado con otros ríos del sur, es mucho más limpio el agua, hasta el momento, con uso parcial, y los camarones, lógicamente, pueden sobrevivir y tener una buena vida ahí en el río Cañete, cosa que en comparación con otros ríos de la costa peruana, ¿no? Como les acabo de mencionar. Y además también tiene la fotosíntesis, ¿no? Van a generar aire puro para nosotros, ¿no? Aquí algunos beneficios de estas diatomeas para poder ser usados, lógicamente, en la agricultura, como les había mencionado, como fertilizante, porque tienen micronutrientes de las plantas, ¿no? Y también como insecticidas naturales para algunas plagas. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que lo que sigue es estudiar física, las propiedades físicas y la calculación físicas y químicas de los sedimentos. Por ejemplo, la mineralogía, las componentes químicas de estos sedimentos, que ya se está realizando, y estas revisiones parciales que estamos informando, y también anteriormente había dado también un poco de información la doctora Nora Hunter, que había estado indicando una parte de las composiciones químicas de los sedimentos. Vamos a continuar con esta parte de los estudios de los sedimentos, de la mineralógica, física, propiedades químicas, la composición química, etc. Y también identificación y caracterización de los diatomeas a lo largo del río Cañete y comparar por estaciones.
si es muy alcalino, si es menos alcalino el agua, entonces todo eso afecta a la diatomea. Si las componentes antropogénicas, por ejemplo, y el medio ambiente que puede afectar, inclusive estaciones que se han reportado en la literatura. Posiblemente trazas de metales pesados, posiblemente, ¿no? Y se va a contrastar en el laboratorio también. Entonces, combinando esta información de las diatomeas con los camarones y las plantas, porque las plantas también absorben, hay ciertos tipos de plantas que absorben, las gramas que absorben los metales en los ríos, o ciertos metales que se tiene que estudiar la raíz y los tallos para observar si ha habido absorción y compararlos con lo que da los otros bioindicadores como las diatomeas, como los camarones. Es lo que se viene más adelante. Bien, muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Luis. Y muchas disculpas por las dificultades técnicas. Esperamos que haya encontrado la charla interesante. Buscamos ampliar este aspecto de nuestro análisis de sedimentos en el río Cañete. Ok, ahora entonces vamos a descansar un minuto, ¿no? Antes de las preguntas. Luis? Are you there, Luis? Un minuto. Yeah. So we'll take a break for a few minutes now, then, Eustace. Yeah. Sí, un descanso para 1 o 2 minutos. Y después vamos a tomar las preguntas. Estoy listo, por si acaso. I'm ready, just in case. So, Louise, you've got a bad Wi-Fi connection there, have you? Yes, can you hear me? I can, yes, now. Okay, nice, okay. Hola, ¿no hay preguntas del público? Okay. No questions from the public. No question from the public, sir. Okay, maybe from the panelists, de los panelistas. Oh, Justus, go ahead. Luis, Ya, ¿sí? a partir de la afirmación que hiciste sobre la calidad del agua del río Cañete en comparación con el río de Moquegua, podría, aunque es muy prematuro, creo, afirmarse que es más peligroso son más peligrosos los relaves mineros que el uso de agroquímicos. Lo que puedo asegurar hasta el momento es lo que he observado, que es que en el río Cañete, en los puntos arbitrarios analizados, diatomeas, presencia de diatomeas, en el río Cañete, presencia de diatomeas. En el río Moquegua, difícil, solamente unos 5 puntos a lo mucho, ni 5 puntos, 3 puntos, 4 puntos a lo mucho de presencia de diatomeas que se encontró. Ahora, ¿qué nos hace concluir eso? Parcialmente quizás que hay algo que la geografía o el medio ambiente o el tiempo de recolección o alguna
cuestión que esté ahí afectando, que no hayamos encontrado mayor número de diatomeas, mayor número de sitios con diatomeas en Moquegua, pero en Cañete sí. Las consecuencias o el por qué, bueno, qué diferencia hay entre el río Moquegua y el río Cañete, ¿no? Pero lo que sí podemos decir que el río Cañete es mayor y mayor diversidad inclusive de diatomeas, ¿no? En fin, eso es lo que puedo asegurar. Diatomeas, río Cañete. Y que justamente es muy importante para los camarones, ¿no? Y justamente ahí se dan los criadores de camarones, las truchas, etc. En fin. ¿Alguna otra pregunta? Justus, can you hear me? Yes, I can hear you. So, Luis, are you thinking that we will expand our investigation into the use of diatoms in Cañete? Absolutely, absolutely, yes. This is very important because diatoms are very good bioindicators, and the data that they provide could be combined by the bioindicating data taken from the camarones and also from the truchas or the plants around there. But absolutely, diatoms are extremely important to study. I think that we need to focus more in diatoms and also in the chemical properties or the chemical characterization and components of the sediment itself. Not only that, also we are planning is surveys with Mirta Pacheco from the University of Cañete, surveys with the farmers. Mirta Pizarro. Mirta Pizarro, yeah, Mirta Pizarro, surveys from the farmers saying what kind of pesticides they use, what kind of fertilizer they use, fungicide, what kind of and we are going to check this information also with the presence of the literature and also with the presence of the diatoms in the Cañete River. Mm-hmm. Yeah. So, Luis, can you hear me? Yes. So I've got two questions. So the first is, do you think there may be species of diatom in the Cañete River that people are unaware of, new species? And do you think that, I mean, some of the silicon oxide outer parts of these diatoms look like self-assembled nanostructures. Is there something that we could do in the group to study those nanostructures, and could they be used for some kind of optical purpose? Yes, a good question. In terms of diatoms, the fructules has not been too much studied in applications, rather than in fertilizers, insecticides, as I told you, and other stuff like that. But it's in the terms of physical science and chemical science will be very also a new area of exploring, because diatoms has nanoporous. And those nanoporous, the Nitzschia species, those species, the Peruvian species that I presented there, are nanostructures and they have been self-assembled. For example, it could be some time ago, I have been studying ways, nanocapsules. Nanocapsules, for example, I did try to do some nanocapsules of iron oxide, hollow spheres, to try to drug delivery, for example. What I am saying is that those fructules could be used as nanocapsules, but this time could be optical nanocapsules, because it is silicon dioxide, which is transparent from wavelength, from the light wavelength, natural light wavelength, yeah, and it could be used, and those lights could affect maybe in somehow the internal content, other
other kind of capsules like iron oxide, which has been used, have been trying to do as deliverers, could be light is opaque. Light cannot penetrate inside the container. It is a world that it is very interesting also for physical science to study the fructules as in nanotechnology, because there are nanostructures. The fructules are nanostructures of the diatoms. Yes, it's a good suggestion there. Yeah. Good. Any other question? I think if there are no more questions, we should probably wrap up here and let everybody go. I think we've run over time. Okay. Anyway, Okay. so Gracias. Few words from me, please. Few words from me. Gracias. Disculpen por a los peruanos por su que hubo fallas en la transmisión. Disculpen por las fallas, pero se ha tratado de solucionar. Espero que haya sido de su interés esta charla que he dado, y si tienen más comentarios o tienen más preguntas, pueden hacérmelas a través de correo electrónico, por email, etcétera. ¿Ok? Gracias al público. Ok, Justus. Sí, gracias, Luis, por la charla. And if no one else has any more questions, perhaps we can just have final words from Jorge Yoncon to close the event. Okay, thank you. Gracias por la charla, Luis. Solamente me queda disculpar también por los inconvenientes técnicos que suceden en este tipo de eventos con normalidad. No es algo extraño, no es la primera vez que ocurre. Así que yo creo que entendemos las cuestiones técnicas que demandan cuando uno realiza este tipo de eventos. Creo que el tema es sumamente interesante. Yo he usado diatomeas en cultivos. De hecho, yo soy productor también, y es muy rico en sílice, que es importante en el cultivo de las plantas, ¿no? Entonces, al menos creo que había que reprogramar o darle una oportunidad a que los usuarios puedan aprovechar estas enseñanzas que se logran del trabajo que tenemos con Cambridge. Y solamente me queda pues agradecer a los organizadores por parte de Cambridge, encabezado por el doctor Crispin Barnes, y por el lado peruano pues la atención y la preparación que han realizado tanto Virginia como Carlos Reyes, ¿no? Entonces, doy concluida este webinar, y nuevamente agradecer a todos los participantes, y que tengo entendido que la próxima la realizarán los investigadores peruanos que han asistido a Cambridge a las acciones de capacitación, intercambio y transferencia de tecnología. Nada más, muchas gracias con todos, por favor. Nuevamente las disculpas del caso. Yeah. yes, well, thank you very much for attending. And thank you, Luis. Very interesting talk. Eustace, any last words? No, we just look forward to the next talks, which I believe are from Catherine Sanchez and Alex Pacheco, no? Right. Followed by Adrian Ionescu Very a good. little later. So I think, you know, we have a whole series of talks. Okay, I'm going to close the link now. Thanks very much, everyone, for coming to the webinar. Okay.